y tenemos la alegría de tener con nosotros hoy, como cada 15 días, a Alfredo Calcaño. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias. Un gusto estar acá. Me hizo un saludo, Alfredo, que no sé si se va a animar a repetirlo cuando me vio con esta ropita El kefíe. Es de Palestina, que me la regaló el embajador de Palestina cuando hicimos un acto este año, en el 2025. Y la verdad que la quiero lucir con orgullo. Pero vos dijiste una frase. Dije, Falastín Arabía, falta el skut el suyunía, que quiere decir Palestina es árabe, abajo el sionismo. Bueno, así arrancamos, con todo. Con Alfredo Calcaño. Alfredo, ¿qué preparaste para hoy? Bueno, creo que el tema del día es el neocolonialismo. De qué manera la Argentina está convirtiéndose en una colonia de facto de los Estados Unidos. Porque, bueno, es de una manera muy abierta, casi hasta obscena, la forma en que el gobierno está entregando la soberanía nacional al gobierno de Estados Unidos, entendiendo por soberanía la capacidad real de autodeterminarse del país. Entonces, bueno, este es el tema que quería abordar. No, me parece muy interesante y necesario, porque yo soy crítico hasta de los medios propios, y entonces empezamos todos a patria sí, colonia no, con lo que pasó esta semana, lo de Donald Trump, ese almuerzo, cosas realmente todas que nos parecerían desde el punto de vista político inexplicables, pero están sucediendo y entonces hay que darle un tono. Y no llevarlo y reducirlo solo a la consigna, patria sí, colonia no, porque no es lo mismo la colonia de la que se liberaron en 1810, 1816, que la que vamos a dar pelea ahora. Sí y no. A ver, sí. me gusta. No, pensemos un poco, cuando nos liberamos en 1810 empezó el proceso, tal vez podríamos decir que empezó ya con las invasiones inglesas. Claro. Hasta 1816, que formalmente declaramos la independencia, pero que es reconocida por otros países recién una década más tarde, un poco menos. Ahí obtuvimos una independencia formal, pero pasamos a ser dependientes de otra manera, o sea, había un neocolonialismo ya desde ese momento, cuando pasamos a entrar a la órbita de Inglaterra. Claro. Los ingleses se dieron cuenta que les salía mucho más barato ese neocolonialismo que ocuparnos militarmente, porque, bueno, los derrotamos militarmente 2 veces. Y no es que no nos hubieran ganado una tercera o una cuarta vez, pero les resultaba mucho más conveniente tenernos como una colonia de facto, una colonia económica. ¿Sabes? Me río porque siento y pienso lo mismo. Estados Unidos, Israel en Gaza, ¿no? Crímenes atroces, genocidio, y en la Argentina le sale más barato, con presidentes como estos, dominar, digo, en esa analogía con lo que vos estabas planteando. Ahora, uno puede decir, bueno, desde nuestra vida independiente siempre hemos tenido algún grado de dependencia externa, con gobiernos cada tanto que defendían la soberanía nacional, o sea, no fue todo lo mismo. Pero lo que es notable ahora es el desparpajo con el que Milei, su gobierno y sus aliados están entregando la soberanía. Si miramos del lado de la economía, vemos una intromisión en nuestra política económica abierta, en la política monetaria y cambiaria. Vemos cómo se quedan con empresas estratégicas, como Pescarmona, y cómo quieren quedarse con otras aún más estratégicas, como ARSAT o las plantas nucleares. Vemos cómo reclaman como un derecho propio la explotación de nuestros recursos naturales, uranio, litio, hidrocarburos, tierras raras, el agua.
como, bueno, eso lo vamos a explotar en beneficio mutuo, es casi generoso de parte de ellos. Vemos también cómo la dependencia económica se da a través del endeudamiento, cómo usan la deuda como palanca para obligarnos a tomar medidas que no son beneficiosas para el interés nacional. Claro, este gobierno no defiende el interés nacional y esas medidas pueden ser buenas para sus negocios. Pero bueno, la deuda externa, la deuda hacia los bancos, hacia las compañías de inversión, muchas de ellas de procedencia norteamericana, pero también la deuda con el Fondo Monetario Internacional, que es una institución que Estados Unidos maneja a su antojo. Y ahora deuda con el mismísimo Tesoro de los Estados Unidos. Bueno, todo eso viene con condiciones, que es una forma de decir con resignación de la soberanía. Y ahí entonces se ponen a opinar y a dictar qué reformas estructurales tenemos que hacer, en qué tiene que consistir el ajuste macroeconómico, igual cuáles son las privatizaciones. Eso, ¿eh? Ayer Feynman le hizo una entrevista y dijo que eso es una cuestión geopolítica. Claro, o sea, nosotros tengamos la alianza con Israel y Estados Unidos es geopolítico. Macanudo, no es que tengamos que entregar nada. Bueno, es que dentro de esa alianza geopolítica, que es una reivindicación del sometimiento, está este tipo de cesión de soberanía y de riquezas naturales. Eso con la economía, pero también con la política interna. Ahora vemos cómo Estados Unidos directamente se mete en el proceso electoral, diciendo por quién hay que votar. Y los males que nos caerían, las plagas que azotarían a la Argentina si es que se nos ocurre votar por otra persona que no sea del partido de Milei y de sus aliados. Hay también una intromisión en el ordenamiento político del propio gobierno. Empieza a fijar cuáles son las alianzas que tiene que tomar, con quién tiene que armar un gobierno, con qué ministros, sugiere nombres para ministros, para el ministro coordinador. Hay presiones sobre el Congreso, llamados de la embajada o de los consejeros. Con Cavallo, perdóname, había pasado algo parecido, no tan así, pero en un momento Cavallo llegó a decir que se necesitaba un asesoramiento externo o algo así para el gobierno, un control, no me acuerdo. A ver, son del mismo palo, son entreguistas. Lo que digo es que estos son aún más extremistas y aún más obscenos en la entrega. Eso con la política interna, ¿no? Agarran el teléfono y empiezan a apretar diputados, gobernadores, senadores, y les dice cómo tienen que votar o si tienen que hacer caer alguna sesión. La política exterior también es una sesión de soberanía. Cuando sufrimos imposiciones en las relaciones internacionales, tenemos que sacar a China si queremos tener plata. Presiones para tener una base militar en Ushuaia. Se ha mencionado, todavía no de manera oficial, presiones para que Argentina mande tropas a Gaza a hacer el trabajo sucio de Israel. Eso con la política exterior y también más general, de manera más general, el alineamiento con Estados Unidos y con Israel, que es tirar por sobre la borda toda una tradición en política internacional argentina. Y una tradición no solo del peronismo. No, anterior al peronismo. 50 años antes del peronismo ya había en la Argentina una posición internacional con la doctrina Drago, la doctrina Calvo, contra la intervención de los países poderosos en el tercer mundo, defensa después de los derechos humanos a partir de la recuperación de la democracia. Argentina ha sido una voz de defensa de los derechos humanos, de defensa del multilateralismo, de la soberanía de los países, y hemos asistido a votaciones vergonzosas de este gobierno en Naciones Unidas, totalmente aislados de prácticamente todo el mundo. Votábamos con Israel y con Estados Unidos, cosas realmente vergonzosas, no solamente contra Palestina y contra la solución de los dos estados, sino que también acerca de los derechos de las mujeres. Ahora,
tenemos que reconocer que Milei avisó. Porque cuando entrega nuestra soberanía, Milei realiza su objetivo central, que es destruir al Estado. Es un objetivo que anunció públicamente cuando se definía como un topo que procuraba destruir al Estado desde adentro. Porque el Estado, lo propio del Estado, es ser la organización del pueblo bajo la potestad suprema de imperio o de gobierno, llamada comúnmente soberanía. Acá estoy citando a un autor clásico del derecho público, Oreste Reneletti. Lo voy a repetir. Lo propio del Estado es ser la organización del pueblo bajo la potestad suprema de imperio o de gobierno, llamada soberanía. Potestad suprema de imperio quiere decir que no hay nada encima de un Estado soberano. No deberíamos tener ninguna obediencia. Es lo más alto dentro de la jerarquía jurídica. Y eso cuando hablamos de la soberanía de la nación. Por eso resignar la soberanía es lo mismo que vaciar al Estado de su substancia. También es útil distinguir la soberanía nacional, a la que me refería hasta ahora, y la soberanía popular, que son dos aspectos de lo mismo. Desde el punto de vista de la soberanía popular, estamos viendo quién ejerce esa soberanía dentro del Estado. Y a partir de la Revolución Francesa, por lo menos, si no antes, se entendió que la soberanía, la fuente de la soberanía no era el derecho divino, que supuestamente justificaba la existencia de monarcas absolutos, sino que es el ciudadano, es el pueblo. El ciudadano como titular de un derecho que ejerce primariamente con su voto y su participación en la cosa pública. Esa soberanía popular es la del conjunto de los ciudadanos, que expresa una voluntad mayoritaria. Cuando hablamos de la soberanía de la nación, nos referimos no solamente a los ciudadanos hoy que actuamos, que manifestamos nuestras preferencias, defendemos nuestros intereses, nuestros derechos, pero cuando hablamos de la soberanía de la nación nos referimos también a las generaciones del pasado y las del futuro, que establecen una continuidad de los rasgos y los valores que caracterizan a una nación. Todo esto es lo que el gobierno está destruyendo, está tratando de destruir. Con bastante éxito. Tratando de destruir con bastante éxito, digo, porque sí. Desde el primer día que a mí me indignaba escuchar esa frase y que no hubiera respuesta, soy el topo que viene a destruir el Estado. Y lo decía de mil maneras en la propia campaña. Y creo que está hecho sobre la base del desconocimiento que la mayoría de los ciudadanos tenemos de lo que es el Estado. Bueno, lo que tenemos que entender es que si perdemos la soberanía nacional, estamos perdiendo la democracia, porque la soberanía popular tampoco tiene sentido. O sea, pueden seguir habiendo elecciones, pero que no sirvan para nada, porque gane quien gane, las decisiones se van a tomar en el exterior. Entonces estaríamos perdiendo la democracia que tanto nos ha costado recuperar. Ahora, de esto se habla menos todavía que de defender el Estado. Son pocos los sectores políticos que han tenido, aún en años de campaña electoral como este, defender el Estado. El tema es que... Y menos defender la democracia, eso quiero decir. Claro, es que dentro de la argumentación de Milei y de sus secuaces está la reivindicación de la libertad. Pero ¿de qué libertad estaríamos hablando si no hay soberanía? Si no somos libres como país, por consiguiente, no somos libres como pueblo. ¿De qué libertad? Ahora, acá también tenemos que tener presentes que la soberanía tiene una parte formal y una parte legal.
la cesión de esa soberanía, en términos reales, es cuando los factores de poder extranjeros o nativos asociados con los extranjeros son los que toman las decisiones. Ahora, a eso se agregó toda una serie de medidas legales a partir de la deuda externa y de los tratados que se fueron firmando, que firmó muchos Menem, que se dieron soberanía y que eso nunca se revirtió. Por ejemplo, con la deuda externa hubo una renuncia a la inmunidad soberana y el reconocimiento de tribunales extranjeros para que resolviera en caso de litigio. Y esto va en contra de la Constitución argentina, porque la Constitución argentina dice que es la Corte Suprema del país quien tiene que resolver cualquier litigio en donde el Estado sea parte. Entonces eso es anticonstitucional. Ahora, además de eso, además de esa cesión de soberanía vinculada con los tribunales y con quien decide en caso de litigio por la deuda externa, se firmaron tratados bilaterales de inversión en donde cedimos también jurisdicción para que el CIADI o algún otro tribunal extranjero defienda los intereses de las empresas que invierten en la Argentina y le hagan pagar al Estado una millonada impresionante de dinero. Otra cesión de soberanía es el RIGI, este régimen de incentivos para las grandes inversiones, en donde también cede soberanía legal, pero también le impide al Estado tener políticas activas de desarrollo productivo. No le puede decir a una empresa que venga a invertir: quiero que desarrolles una red de proveedores nacionales, quiero que transmitas la tecnología al país, quiero que liquides los dólares en el mercado interno, en el mercado de cambios. No, se pueden llevar todo. Entonces, ¿para qué nos sirve tener inversiones en minería o en hidrocarburos o en lo que sea si se van a llevar todo el ingreso que eso genera, toda la riqueza que eso genera, y no va a dejar ninguna consecuencia, ningún desarrollo productivo dentro del país? Bueno, todo eso hay que revisarlo. Y todo eso pudo haber sido revisado y no se revisó durante los gobiernos de Cristina, de Néstor y de Alberto. No nos salimos del CIADI, no denunciamos tratados bilaterales de inversión, no revisamos el acuerdo del Mercosur con la Unión Europea, que también supone una pérdida de soberanía sin contraparte, porque ahí también Argentina renuncia a llevar a cabo determinados, a utilizar determinados instrumentos de la política industrial. Ahora, los partidos políticos como La Libertad Avanza, el PRO, buena parte de los radicales, etcétera, los partidos políticos y los políticos entreguistas consideran que la soberanía es una reminiscencia del pasado y que en el mundo de hoy es bueno ceder soberanía en la medida en que eso nos proveería de más recursos, nos amigaría con los poderosos y de ese modo podríamos desarrollar el país. Esa es una mentalidad de colonizado frustrado. En el fondo de sí mismos estiman que fue un craso error haber echado a los ingleses en 1806 y 1807. Pero esta... Y lo dicen, ¿eh? Ayer, para defender la posición de Milei, escuché a varios periodistas, y no aguanto mucho, decir estas cosas que vos estás diciendo. Sí, sí. De plantearnos patria sí o colonia no, Braden o Perón. Dice, eso son cosas del pasado, eso no se puede ni volver a discutir. Bueno, o sea, te sacan de la cancha ya eso es, por el lenguaje. Eso es ignorar la historia y no ignorar los diarios. No pido que lean diarios progresistas, que lean el Financial Times, que lean el Wall Street Journal.
Y ahí se van a enterar que todos los países emergentes que quieren desarrollarse y todos los países desarrollados que quieren mantener su ventaja económica, tecnológica sobre el resto del mundo, están llevando a cabo políticas nacionalistas, políticas industriales, hasta políticas proteccionistas. Ellos no se compran el cuento de que la soberanía es una reliquia del pasado. Ellos la ejercen. Trump mismo. Es no leer los diarios y no ver la experiencia histórica. Trump es el primero de los que están haciendo políticas recontranacionalistas. Si miramos la experiencia histórica, vemos que la expansión imperialista europea ha sido letal para los países en desarrollo. Para América Latina, pero aún más tal vez para África y para Asia. En Asia, los ingleses destruyeron la industria textil de India cuando era más adelantada que la de Inglaterra misma, a fines del siglo XVIII. Y a partir de la destrucción de esa industria textil es que ellos hacen su revolución industrial sobre la industria textil inglesa. La penetración de estos civilizadores, ¿no? Como ahora que están diciendo que la entrada de Colón y el genocidio que vino después en América Latina, que en ese momento no era América Latina, era civilización o barbarie, el triunfo de la civilización. Cuando llegaron los civilizadores a China, a principios del siglo XIX, destrozaron un sistema económico y social que estaba entre los más adelantados del mundo. Y pasaron a generar lo que los chinos conocen como el siglo de las humillaciones, que es un poco más de un siglo, y que lo tienen atravesado, no se lo olvidan. Y es el nacionalismo chino y es el nacionalismo indio lo que permitió el desarrollo de esos dos países a partir de la independencia de India en 1947 y de la Revolución China en 1948. Entonces, eso es lo que no entiende esta gente, que es el desarrollo de la soberanía lo que permite el desarrollo nacional. Si Japón se desarrolló tempranamente, es porque con la Revolución Meiji le pusieron un freno a la penetración occidental en 1868 y desarrollaron su Estado-nación. Bueno, tenemos que barajar y dar de nuevo. No puede ser que tengamos esa política de entrega de la soberanía diciendo que nos conviene. Lo que pasa es que van ganando porque el único discurso que se escucha es el de ellos. Cosas como la que vos estás diciendo, que son provocadas porque lo hemos conversado para que poder decir estas cosas, ocupar un espacio aunque sea breve en un medio de comunicación. La mayoría de los medios de comunicación, aun los que se dicen nacionales y populares o propios, no discuten estas cuestiones. No se escucha la defensa de la soberanía. Lo que hay que entender es que la soberanía es la sustancia del Estado y el Estado es necesario para el desarrollo. No hay que contraponer Estado y mercado. Hay que darse cuenta que ambos juegan un papel dentro de un proceso de desarrollo. Sobre todo si queremos un desarrollo con justicia social y naturalmente con independencia económica, que no quiere decir autarquía, quiere decir tener la capacidad, los instrumentos para defender nuestros intereses. Y eso es con integración internacional, pero no cualquier tipo de integración internacional. O sea, tenemos que revisar una serie de tratados de legislación entreguista a la que me refería antes, como el CIADI, el RIGI, los tratados bilaterales de inversión. Todo eso hay que modificarlo. Tenemos que renegociar la deuda. Tenemos que ser capaces de captar los ingresos nuestros. Estaba escuchando diputados nacionales y populares pidiendo en nombre de las pymes que hubiera un RIGI para las pymes. No, lo que necesitamos es una política industrial que apoye a las pymes. No,
Pero la política industrial que tenemos... Sí. No estoy inventando. Bueno, es que no es el RIGI lo que necesitamos. Claro, no. Lo que necesitamos es una política industrial que además apoya a las pymes, desarrollando el mercado interno. ¿A quién le vende las pymes? Desarrollando la integración regional. ¿A quién exportan las pymes? A los vecinos, principalmente. Entonces, lo que necesitamos es integrarnos, pero integrarnos de una manera que no suponga la cesión de soberanía, que no suponga la renuncia de la defensa de nuestros intereses. Eso quiere decir Brasil, quiere decir Mercosur, quiere decir los BRICS. Quiere decir el multilateralismo. Quiere decir negociar, comerciar con todos, macanudo, pero desde la soberanía. Claro. Si es que vamos a recibir capitales extranjeros, dos cosas. Primero, que tienen que ser adicionales al capital nacional. Lo esencial para la inversión es la reinversión de las ganancias, es la inversión de los recursos internos, si es que el capital extranjero puede ser útil. Pero lo segundo es que no cualquier capital extranjero es útil. Puede ser capital extranjero muy dañino para el país. Capital especulativo de corto plazo que viene a hacer carretera y después se va, no lo queremos. Eso hay que poner trabas a la entrada del capital especulativo. Lo que hay que tener, sí, es capital productivo, pero que venga acá con un compromiso de desarrollar al país. Un dirigente del PJ hoy, importante, pero para no malenquistarme con algunos oyentes, quiere cobrarle un impuesto a la fuga de capitales. Sí, leí la información. Los impuestos a los movimientos de capital es no solo a la salida, también a la entrada. Es un impuesto perfectamente razonable y que hasta el Fondo Monetario Internacional en algunos trabajos considera. Se conoce como el impuesto Tobin, porque por el economista y premio Nobel de Economía que lo propuso hace ya 50 años. Pero sí, tenemos que entender que la defensa de la soberanía no es contraria a la prosperidad, todo al revés, es necesaria para poder tener políticas de desarrollo. Tenemos que entender que es la base de la democracia y del Estado, y que bueno, que ambas cosas son necesarias para construir el país que queremos. Es así. Alfredo, tenemos que cerrar, pero yo quisiera seguir dándole vuelta a esto en próximos encuentros. No atarnos a la coyuntura como hacemos con tus columnas, porque si nos atamos a la coyuntura todos terminamos discutiendo lo mismo y no aprovechamos el espacio para introducir estas ideas que tienen que ser retomadas por la política, por la comunicación, por todo el mundo. Digo, creo que es necesario. Acá un oyente amigo dice, efemérides del día 16 de octubre, creación de la flota mercante del Estado. En el año 1941 se formalizó la creación de la flota mercante del Estado. Digo, algunos con memoria hay. Así que bueno. Sí. Y no es una cuestión nostálgica. No. Se nos va muchísimo dinero en fletes. Tenemos los dos ítems más negativos en nuestra balanza de servicios es el turismo y los fletes. Así es. Alfredo, muchas gracias. La seguimos dentro de 15 días o en cualquier momento que tengamos alguna posibilidad por ahí de hacer algún programa especial. Gracias, Alfredo. Gracias. Hasta la próxima.